Una espada corta el silencio. Un golpe, limpio, final. El hombre que lo hizo no había comido en 2 días, no había dormido en una cama apropiada en semanas, y acababa de caminar 27 kilómetros bajo la lluvia para llegar a este claro. Su nombre era Miyamoto Musashi, y la disciplina que lo hizo invencible destruiría a la mayoría de los hombres modernos en menos de 72 horas. No porque requiriera fuerza, sino porque requiriera algo que hemos eliminado quirúrgicamente de nuestras vidas: la capacidad de soportar nuestra propia compañía sin distracción, sin comodidad y sin la promesa de que se sentirá bien. Aquí está lo que la mayoría de las personas no entienden sobre la maestría. No se construye sobre la motivación. La motivación es una visitante. Viene cuando le apetece, se va cuando más la necesitas y nunca paga renta. Musashi construyó su vida sobre algo completamente diferente. Keiko, repetición deliberada y sin alegría realizada en silencio absoluto, sin audiencia y sin recompensa. El mundo moderno te ha enseñado a evitar esto a toda costa, a buscar el truco, el atajo, la descarga de dopamina que hace que el trabajo se sienta como juego. Pero Musashi conocía una verdad que te rompería si la aceptaras hoy. La única forma de volverte peligroso es volverte aburrido primero. No eres especial. Musashi tampoco lo era. Era un ronin, un samurái sin maestro, un vagabundo un escalón por encima de un mendigo. Sus primeras peleas fueron feas, torpes, ganadas por rabia y suerte, no por habilidad. Pero tomó una decisión que cambió todo. Se desmantelaría hasta la nada y se reconstruiría una repetición deliberadamente aburrida a la vez. 500 cortes de espada. Mismos, todos los días, durante décadas, sin variación, sin creatividad, sin estado de flujo. Solo el corte. Y en el día 43, su cuerpo finalmente recordó lo que su mente había estado impidiendo: el último duelo. Déjame llevarte a la isla de Ganryu, 13 de abril de 1612. Musashi llega tarde, deliberadamente. Su oponente, Sasaki Kojiro, conocido en todo Japón como el demonio de las provincias occidentales, ha estado esperando en la playa durante horas, paseándose, agarrando su legendaria espada, una hoja tan larga que requería una vaina personalizada. Kojiro está enojado, humillado, exactamente donde Musashi lo quiere. Cuando Musashi finalmente llega, baja del bote sosteniendo un remo de madera que talló durante el viaje, no su katana, un pedazo de madera flotante. El duelo dura un intercambio. Musashi golpea primero. La espada de Kojiro corta aire. El remo de madera aplasta el cráneo de Kojiro. Muere en la playa. Musashi se aleja sin mirar atrás, sin ceremonia, sin una palabra para la multitud. No celebra, no hace reverencia, no explica. Esto no fue suerte, esto no fue talento. Esto fue el resultado de una disciplina diaria tan brutal, tan poco glamorosa, tan desprovista de validación externa, que si intentaras replicarla hoy, tu mente inventaría 12 razones diferentes para renunciar antes del atardecer. Pero aquí está la trampa en la que la mayoría de las personas caen cuando escuchan historias como esta. Piensan que Musashi era especial, nacido diferente, programado diferente, destinado. Piensan que la maestría es un regalo genético que tienes o no tienes, y esto les da permiso para quedarse exactamente donde están. Déjame destrozar eso ahora mismo. Musashi era un ronin, un samurái sin maestro, lo que en el Japón feudal significaba que estabas un escalón por encima de un mendigo, sin apellido familiar, sin propiedad, sin red de seguridad. Vivía en cuevas, dormía en bosques, pasaba días sin hablar con otro ser humano. ¿Y sus primeros duelos? Los ganó de forma fea, torpemente, por pura agresión y suerte. A los 17 años, mató a un hombre llamado Arima Kihei en una sala de entrenamiento de madera. La pelea fue caótica. Musashi no usó técnica, usó rabia y un palo de madera, y golpeó a Kihei hasta la muerte frente a una multitud. Fue vergonzoso. Los ancianos del pueblo le dijeron que se fuera y nunca regresara. Y fue entonces cuando algo dentro de Musashi cambió. No inspiración, no un momento de claridad. Solo una realización tranquila y fría. Si seguía peleando de la forma en que estaba peleando, alguien mejor eventualmente lo mataría. Así que tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Desmontaría todo hasta la nada y se reconstruiría una repetición deliberadamente aburrida a la vez. Sin maestros, sin escuelas, nadie a quien impresionar. Solo él,
una espada y silencio. Pero lo que descubrió en ese silencio es la parte de la que nadie habla. Los primeros 30 días casi lo matan. No físicamente, mentalmente. Musashi comenzó a despertar antes del amanecer y realizar el mismo corte de espada 500 veces. El mismo ángulo, la misma respiración, la misma postura, sin variación, sin creatividad, sin estado de flujo, solo el corte, una y otra vez. En el día 4, su mente comenzó a susurrar. Esto no tiene sentido. En el día 9, ya sabes cómo cortar. Estás perdiendo el tiempo. En el día 16, alguien más está entrenando más inteligentemente que esto. Te estás quedando atrás. Esta es la voz que mata a la mayoría de las personas. No duda en su capacidad, duda en el proceso mismo. Porque esto es lo que nadie te dice sobre la disciplina real. La primera fase no se siente como progreso, se siente como castigo. Los japoneses tienen una palabra para esta etapa del aprendizaje: shu, shou, la puerta de la obediencia. No innovas, no improvisas, no añades tu personalidad, te sometes a la forma, repites el movimiento exactamente como debe hacerse, incluso cuando se siente robótico, incluso cuando tu ego grita que eres mejor que esto. La mayoría de los hombres modernos nunca sobreviven a shu, porque hemos sido condicionados a esperar retroalimentación. Me gusta, vistas, validación, barras de progreso. Musashi no tenía nada de eso, solo lluvia, silencio y los mismos 500 cortes. Pero alrededor del día 40, algo extraño comenzó a suceder. El cuerpo recuerda. Día 43. Musashi se despierta, camina al claro, asume su postura. El primer corte se siente diferente, no mejor, no más fuerte, solo más silencioso. Su hombro no se tensa como solía hacerlo. Su respiración no se atasca. La espada se mueve como si fuera parte de su brazo, no algo que está sosteniendo. No piensa en ello, no lo celebra, solo continúa. 500 cortes, igual que ayer, igual que mañana. Pero ahora su mente ya no está luchando contra él. Se ha quedado en silencio, aburrida hasta la sumisión. Y en ese silencio, su cuerpo comienza a aprender. Esto es lo que nadie te dice sobre la repetición. Tu cerebro se rinde antes que tu cuerpo. Tu mente odia el aburrimiento. Anhela novedad, estimulación, lo siguiente. Pero tu sistema nervioso, tus músculos, tus reflejos, prosperan en la repetición. No necesitan variedad, necesitan volumen. Musashi no estaba entrenando su mente consciente. Estaba entrenando la parte de sí mismo que se mueve antes de que llegue el pensamiento. La parte que reacciona en combate, mientras el oponente todavía está decidiendo. Y no puedes apresurar eso. No puedes hackearlo. No puedes ver un video de YouTube y descargarlo en tu cuerpo. Tienes que vivir dentro del aburrimiento hasta que el aburrimiento se vuelva invisible. Pero aquí es donde la mayoría de las personas cometen su segundo error fatal. Sobreviven a shu. Soportan la repetición, se sienten cómodos. Y luego se quedan ahí para siempre. Se convierten en lo que los japoneses llaman Eien no Gakusei, el estudiante eterno. La persona que ha estado entrenando durante 5 años, pero nunca pelea realmente. La persona que conoce 12 estilos de espada diferentes, pero nunca ha dominado uno. La persona que recopila técnicas como tarjetas de intercambio, piensa que la maestría se trata de saber más, cuando en realidad se trata de necesitar menos. Musashi vio a estas personas en todas partes. Samuráis que podían recitar todos los principios de estrategia, pero se congelaban en combate real. Monjes que meditaban durante décadas, pero colapsaban en el momento en que la vida exigía acción. Estudiantes que confundían familiaridad con habilidad. Y se dio cuenta de algo que daría forma a toda su filosofía. La comodidad es el asesino de la competencia. En el momento en que dejas de sentir tensión, dejas de sentir resistencia, dejas de sentir que apenas te mantienes, ahí es cuando dejas de crecer. Así que Musashi tomó otra decisión, una decisión para la que la mayoría de los hombres hoy nunca tendrían el estómago. Se fue. Durante los siguientes 15 años, Musashi se convirtió en Musha Shugyo, un peregrino guerrero. Caminó por Japón sin destino, sin plan, sin mapa. Solo una espada, una bolsa de tela y una regla. Desafía a cualquiera más fuerte que tú. Luchó en dojos sin anunciarse. Luchó en callejones. Luchó en campos de arroz y sobre puentes y bajo la lluvia. Perdió algunos,
ganó la mayoría. Pero las victorias no lo hicieron confiado, lo hicieron paranoico, porque cada vez que ganaba, veía los agujeros en su técnica, el retraso de medio segundo, el movimiento desperdiciado, el momento donde la suerte lo salvó en lugar de la habilidad. Y caminaba otros 100 kilómetros para encontrar a alguien que pudiera explotar ese agujero. Esto es Ha-Po, la segunda puerta, la puerta de romper. Tomas todo lo que aprendiste en Shu, la base, la forma, la disciplina, y lo pruebas contra el caos. Te pones en situaciones donde las reglas no se aplican, donde las condiciones no son perfectas, donde tienes que adaptarte o morir. La mayoría de las personas nunca alcanzan Ha, porque nunca abandonan la seguridad del dojo. Practican el movimiento en condiciones perfectas, buena iluminación, suelo plano, sin distracciones, sin presión. Pero Musashi sabía, el dojo es una mentira. La vida real no espera a que estés listo, no te da una cuenta regresiva, no se pausa mientras recuerdas la técnica, simplemente sucede. Y si tu entrenamiento solo funciona en ambientes controlados, entonces no tienes habilidad, tienes arte performativo. Una noche, Musashi es desafiado por un monje en un pueblo a las afueras de Kioto. El monje es mayor, calmado, se mueve como agua. Acuerdan pelear al amanecer. Musashi no duerme. Se sienta afuera en el frío, observando las estrellas, revisando cada pelea que ha tenido, cada error, cada abertura. Ha hecho esto 1000 veces ahora, pero esta vez, algo cambia. Se da cuenta de que está pensando demasiado, tratando de prepararse para una pelea que aún no ha sucedido, prediciendo a un oponente que nunca ha visto moverse. Y en ese momento, Musashi entiende la trampa final. No puedes pensar tu camino hacia la maestría. En algún momento, tienes que soltar el mapa por completo y confiar en que tu cuerpo conoce el camino. Llega el amanecer. El monje llega. Hacen una reverencia. El monje ataca primero, rápido, agudo, sin vacilación. Y Musashi no piensa, no planea, no elige una técnica. Su cuerpo simplemente se mueve, se hace a un lado, desvía, contraataca en un movimiento, fluido, sin esfuerzo, como si lo hubiera hecho 10.000 veces, porque lo ha hecho. El monje se detiene, hace una reverencia, sonríe. Has alcanzado Li. Musashi no entiende. Has trascendido la forma, dice el monje. Ya no sigues la técnica te sigue a ti. Y luego el monje se aleja, dejando a Musashi parado solo en el claro, espada en mano, respiración constante, sin audiencia, sin aplausos, sin certificado, solo silencio y la realización tranquila e inquietante de que se ha convertido en alguien que no reconoce completamente. Pero aquí está la parte que me persigue de esta historia. El espejo Musashi pasó el resto de su vida tratando de advertir a las personas sobre lo que había descubierto, no en discursos, no en conferencias, en un libro que escribió solo en una cueva a los 60 años, 9 días antes de su muerte, el libro de los 5 anillos. Y enterrada en ese texto hay una línea que la mayoría de las personas saltan porque no suena profunda al principio. No hagas nada que sea inútil. 5 palabras. Pero si realmente las aplicas a tu vida, despiadadamente, honestamente, sin piedad, desmontarán todo lo que crees saber sobre productividad. Déjame mostrarte lo que Musashi quiso decir. Imagina tu día tal como es en realidad. Te despiertas. Revisas tu teléfono antes de que tus pies toquen el suelo. 17 notificaciones. 3 aplicaciones. 4 minutos perdidos. Te dices a ti mismo que solo estás revisando, pero tu cerebro ya está inundado de cortisol, dopamina, comparación, indignación, envidia. Ni siquiera te has levantado y ya eres reactivo en lugar de soberano. Musashi habría visto esto y te habría hecho una pregunta. ¿A qué sirvió eso? No de forma crítica, no de forma motivacional, de forma táctica. ¿Te hizo más agudo, más fuerte, más claro? ¿O simplemente te hizo sentir ocupado? Porque aquí está la trampa en la que viven los hombres modernos. Hemos reemplazado la disciplina con distracción disfrazada de productividad. No somos perezosos, estamos constantemente en movimiento, escuchando podcasts, tomando notas, viendo análisis, guardando publicaciones, construyendo listas. Recopilamos información como los estudiantes eternos de Musashi recopilaban técnicas, pensando que saber es lo mismo que hacer. Pero Musashi no leyó sobre pelear con espada, no vio análisis de duelos legendarios,
No se unió a un servidor de Discord de samuráis para mantenerse motivado. Tomó una espada y la balanceó hasta que sus manos sangraron. Luego lo hizo de nuevo al día siguiente. Ahora aquí es donde se pone incómodo, porque no solo estoy hablando de personas que pierden el tiempo en TikTok o videojuegos, estoy hablando de ti, la persona que está viendo este video ahora mismo, asintiendo, sintiéndose inspirado, tal vez incluso tomando notas. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántos videos como este has visto en los últimos 6 meses? ¿Cuántos libros sobre disciplina has leído? ¿Cuántas veces has sentido esa chispa de claridad? Esa oleada de determinación, esa voz tranquila diciendo, esta vez es diferente. ¿Y luego no has hecho absolutamente nada con eso? No eres indisciplinado. Eres adicto a la sensación de aprender sin el costo de cambiar. Los japoneses también tienen una palabra para esto. Wakaranai, la ilusión de entender. Sabes lo que deberías hacer. Entiendes los principios. Pero entender no es lo mismo que encarnar. Y la encarnación solo viene mediante repetición tan aburrida, tan poco glamorosa, tan desprovista de novedad que tu mente inventará 1000 razones por las que no cuenta. Déjame darte un espejo. La rutina diaria de Musashi se veía así. Despertar antes del amanecer, sin alarma. Solo ritmo circadiano y disciplina. Caminar al claro, solo, silencioso. 500 cortes con la espada larga. 500 cortes con la espada corta. 1000 suburi. Balanceos de práctica con un poste de madera con peso. Ejercicios de juego de pies, hasta que sus piernas ardieran. Meditación, no guiada, no con una aplicación. Solo sentarse en silencio hasta que sus pensamientos dejaran de importar. Una comida, arroz, verduras encurtidas, pescado si tenía suerte. Lectura, escritura, reflexión, dormir en el suelo, sin almohada, sin manta a menos que fuera invierno. Repetir, todos los días, durante décadas, sin fines de semana, sin días de trampa, sin empezaré el lunes, solo el trabajo. Ahora compara eso con tus últimas 72 horas. ¿Cuántas horas pasaste concentrado en una cosa sin teléfono, sin música, sin pestaña de respaldo abierta? ¿Cuántas veces elegiste el camino más difícil y lento cuando el atajo estaba justo ahí? ¿Cuántos momentos de aburrimiento te sentaste con ellos en lugar de medicarte inmediatamente con contenido? No digo esto para avergonzarte. Lo digo porque la disciplina de Musashi no es alguna reliquia antigua que solo funcionó en el Japón feudal. Es un espejo, y la mayoría de nosotros estamos aterrorizados de lo que veremos si realmente miramos en él. Pero aquí está la parte verdaderamente peligrosa. Incluso si quisieras vivir como Musashi, incluso si estuvieras dispuesto a soportar el aburrimiento, el aislamiento, la falta de validación, el mundo moderno está específicamente diseñado para hacer eso imposible. Tu teléfono no es solo una herramienta. Es un arma apuntada directamente a tu capacidad de atención. Cada aplicación está diseñada por equipos de psicólogos del comportamiento, cuyo único trabajo es hacer que revises una vez más. Cada algoritmo está optimizado para mostrarte casi lo que quieres, para que sigas desplazándote para encontrarlo. Cada notificación está cronometrada para golpearte justo cuando tu enfoque comienza a construirse. Esto no es un accidente, es guerra. Y estás perdiendo, no porque seas débil, sino porque estás luchando con hardware antiguo contra exploits modernos. Musashi no tenía que resistir su teléfono, no tenía que bloquear sitios web o eliminar aplicaciones o poner sus dispositivos en otra habitación. Solo tenía silencio. Y el silencio es lo único que hemos diseñado completamente fuera de existencia. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo practicas la disciplina de Musashi en un mundo que se beneficia de tu distracción? No luchas contra todo el sistema a la vez. No te vas a modo monje completo. Eliminas todo y colapsas en 4 días. Haces lo que Musashi hizo. Eliges un corte, una acción deliberada, poco glamorosa, repetible que no requiere motivación cero y no produce dopamina cero. Y la haces todos los días hasta que se vuelva invisible. No porque sea fácil, sino porque es tuya. Déjame mostrarte cómo se ve eso. El corte único. Hay una historia que Musashi nunca escribió, pero que sus estudiantes pasaron durante generaciones. Al principio de sus años de vagabundeo, llegó a un pequeño dojo en las montañas. El maestro allí era conocido por su velocidad. Los hombres decían que su desempeine
Era más rápido que la vista misma. Musashi pidió entrenar con él. El maestro aceptó, pero le dio una condición extraña. Pasarás tus primeros 30 días aquí haciendo solo una cosa: desenvainar tu espada y devolverla a su vaina. Nada más, sin cortes, sin formas. Solo desenvaina y envaina, 1000 veces al día. Musashi pensó que era una prueba de paciencia. No lo era. En el día 30, el maestro finalmente le permitió practicar con los otros estudiantes. El desenvaine de Musashi era más rápido que el de todos ellos. No porque hubiera aprendido alguna técnica secreta, sino porque había eliminado cada micromovimiento innecesario que los otros estudiantes ni siquiera sabían que estaban haciendo. La ligera vacilación antes del agarre, el pequeño ajuste del pulgar, la fracción de segundo donde la mente decidía desenvainar antes de que el cuerpo se moviera. Musashi había hecho el movimiento tantas veces que su cuerpo se había optimizado sin que su mente consciente interfiriera. Y esa es la parte que perdemos cuando intentamos cambiar nuestras vidas. Pensamos que necesitamos agregar más disciplina, más sistemas, más hábitos. Pero toda la filosofía de Musashi se trataba de sustracción. Elimina lo que no sirve, elimina la distracción, elimina la vacilación, elimina el pensamiento entre la decisión y la acción, hasta que todo lo que queda es el movimiento esencial, repetido tantas veces que se vuelve autonómico. Así es como esto se aplica a ti. Ahora mismo, tu vida está llena de medias repeticiones, acciones que comienzas pero no terminas, intenciones que estableces pero no honras, momentos donde casi haces la cosa, pero luego no lo haces. Casi vas al gimnasio, pero estás demasiado cansado. Casi comienzas el proyecto, pero aún no tienes las herramientas adecuadas. Casi te sientas a escribir, pero las condiciones no son perfectas. Y cada vez que haces esto, cada vez que negocias con la acción en lugar de simplemente hacerla, estás entrenando tu sistema nervioso para vacilar. Estás grabando un patrón: intención, retraso, distracción. Los estudiantes de Musashi no tenían ese patrón, porque el maestro no les permitía negociar. Desenvaina, envaina, desenvaina, envaina, sin discusión, sin justificación, sin lo haré después, solo el movimiento. Y después de 1000 repeticiones, la brecha entre decidir y hacer desapareció por completo. Así que aquí está tu corte único. Elige una acción, no 3, no 5, una. Algo tan pequeño que no puede fallar, tan aburrido que no produce dopamina, tan simple que puedes hacerlo incluso en tu peor día. No ejercítate durante una hora, solo levántate y haz 10 flexiones, ahora mismo, antes de que tu mente termine la oración. No escribe 1000 palabras, solo. Abre el documento y escribe una oración. Oración terrible. No importa. No medita durante 20 minutos, solo. Siéntate en silencio durante 2 minutos, sin aplicación, sin guía. Solo tú y la incomodidad de tus propios pensamientos. La acción misma no importa. Lo que importa es que colapses la brecha entre el pensamiento y la acción. Sin cuenta regresiva, sin motivación, sin esperar a sentirte listo. Lo piensas, lo haces, inmediatamente. Desenvaina, envaina. Musashi hizo esto con todo. Cuando decidió escribir, no esperó inspiración. Tomó el pincel e hizo un trazo. Cuando decidió entrenar, no se estiró ni calentó, ni se facilitó. Agarró la espada y cortó. Cuando decidió caminar, dio un paso adelante, sin ruta, sin plan. Confió en el impulso de la primera acción para llevarlo a la segunda. Y ese es el secreto que la mayoría de las personas nunca aprenden. La motivación no crea acción. La acción crea motivación. No te apetece hacer la cosa, así que la haces de todos modos. Y 3 minutos después, tu cerebro se pone al día y deja de resistir. Pero tienes que moverte primero. Tienes que traicionar la parte de tu mente que quiere negociar, preparar, optimizar. Tienes que convertirte en el tipo de persona que actúa sin permiso interno. Ahora aquí está la parte incómoda. Si realmente haces esto, si eliges una sola acción y la haces todos los días sin falta, sin excusa, sin negociación, la odiarás durante las primeras 2 semanas. No porque sea difícil, sino porque es aburrida. Tu cerebro te dirá que no es suficiente, que deberías estar haciendo más, que esta acción pequeña no cuenta como progreso real. Y esa voz es exactamente la misma voz que te ha mantenido atascado durante los últimos 5 años. La voz que dice,
Si no se siente significativo, no vale la pena hacerlo. Musashi te diría que esa voz es tu enemiga, porque la significación es un sentimiento, y los sentimientos no son confiables. A la espada no le importa si te sientes motivado. Al corte no le importa si te sientes inspirado. El oponente no espera a que te sientas listo. Lo que importa es si hiciste la repetición o no. Y si la hiciste hoy, la haces de nuevo mañana. No porque quieras, sino porque decidiste. Y una decisión en el mundo de Musashi no es un pensamiento. Es un patrón de acción repetido hasta que se convierte en identidad. Déjame decirte qué sucede si realmente te comprometes con esto. Semana 1. No sentirás nada, tal vez incluso resentimiento. La acción se sentirá sin sentido. Semana 2. Querrás renunciar. Inventarás razones por las que no está funcionando. Buscarás un mejor sistema. Semana 3. Dejarás de pensar en ello. Simplemente sucederá. Automático. Aburrido. Invisible. Semana 4. Notarás algo extraño. El resto de tu día se siente diferente. No transformado. No revolucionado. Solo. Más claro. Porque comenzaste el día manteniendo una promesa a ti mismo. Y eso crea una frecuencia. Una vibración. Un cambio pequeño en cómo te mueves por el mundo. Ya no eres la persona que piensa en disciplina. Eres la persona que hace el corte. Todos los días. Sin negociación. Y una vez que ese patrón está establecido, una vez que esa vía neural está tallada lo suficientemente profundo, puedes agregar otro corte, luego otro, hasta que toda tu vida esté construida sobre acciones sobre las que no tienes que pensar, porque simplemente son quien eres ahora. Pero aquí está la advertencia final que Musashi te daría. El precio. Hay un pasaje en el libro de los 5 anillos que la mayoría de las personas malinterpretan. Musashi escribe: en estrategia, tu actitud espiritual no debe ser diferente de lo normal. Tanto en la lucha como en la vida cotidiana, debes estar determinado aunque calmado. Suena pacífico, equilibrado, zen. Pero esto es lo que realmente quiso decir. No activas la disciplina cuando la necesitas. No te vuelves enfocado cuando es hora de actuar. Vives en un estado constante de preparación tan completo, tan normalizado, que no hay diferencia entre práctica y actuación. No hay separación entre quién eres en público y quién eres solo. No hay brecha entre tus estándares cuando alguien está mirando y tus estándares cuando nadie lo sabrá jamás. Y eso cuesta algo que la mayoría de las personas no están dispuestas a pagar. Musashi murió solo en una cueva, sin familia, sin propiedad, sin legado excepto las palabras que dejó. Pasó 60 años perfeccionando una forma de vida que lo hizo intocable en combate e inalcanzable en conexión. Fue el mejor espadachín que jamás vivió, y no tenía a nadie con quien compartirlo. Esta es la parte que las historias omiten, la parte donde la disciplina no te hace feliz, te hace capaz, y la capacidad sin equilibrio se convierte en aislamiento. Porque cuando te mantienes a un estándar que la mayoría de las personas ni siquiera pueden ver, mucho menos cumplir, dejas de encajar en el mundo que funciona con compromiso, conveniencia y comodidad. Te conviertes en la persona que no se salta, no negocia, no necesita validación externa para seguir adelante. Y eso te hace peligroso, no para otros, para el sistema que requiere que te mantengas distraído, consumible y dependiente. Musashi se alejó de la fama después de su duelo final. Podría haberse convertido en una leyenda, abrir un dojo, entrenar shogunes, construir un imperio. En cambio, desapareció en las montañas y vivió el resto de su vida en oscuridad deliberada. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de algo que la mayoría de las personas pasan toda su vida evitando. El mundo siempre intentará convertir tu disciplina en un producto. Tu rutina en contenido, tu práctica en actuación, tu silencio en una marca. Y en el momento en que permites que eso suceda, en el momento en que comienzas a hacer el trabajo para la audiencia en lugar de para el trabajo mismo, has perdido. Estás de vuelta en el ciclo, persiguiendo validación, midiendo el progreso por métricas externas, necesitando el aplauso para seguir adelante. Musashi se negó, entrenó en silencio, luchó sin ceremonia, ganó sin celebración. Y cuando terminó, se alejó. No porque no le importara el legado, sino porque le importaba más permanecer fiel al camino que ser recordado por caminarlo. Ahora déjame traer esto de vuelta a ti, porque aquí está la pregunta que necesitas responder.
y necesitas responderla honestamente. ¿Por qué quieres disciplina? ¿Es porque quieres convertirte en alguien o porque quieres escapar de quién eres? ¿Es porque respetas el proceso o porque crees que el proceso finalmente hará que las personas te respeten? La mayoría de las personas usan la disciplina como reemplazo de la identidad. Piensan, si me vuelvo lo suficientemente fuerte, lo suficientemente enfocado, lo suficientemente exitoso, entonces finalmente sentiré que soy suficiente. Pero Musashi te diría que eso está al revés. La disciplina no te completa, te revela. Elimina las excusas, las distracciones, las mentiras cómodas que te dices sobre por qué las cosas no funcionan. Y lo que queda es la verdad cruda de quién eres realmente cuando nadie está mirando y no hay nada en juego excepto tu palabra contigo mismo. Eso es aterrador. Porque la mayoría de nosotros hemos estado evitando esa verdad toda nuestra vida. Esto es lo que Musashi descubrió en sus últimos años. La disciplina que lo hizo invencible en combate no se tradujo en paz. Todavía estaba solo, todavía inquieto, todavía buscando, porque había pasado toda su vida dominando lo externo, la espada, la estrategia, el sistema, pero nunca había dirigido esa misma atención despiadada hacia adentro. Y en la cueva, 9 días antes de su muerte, finalmente lo hizo. Escribió: piensa ligeramente de ti mismo y profundamente del mundo. Esta fue su lección final. No disciplina para la dominación, no fuerza para la superioridad, sino maestría como forma de servicio. No construyes disciplina para demostrar que eres mejor que todos los demás. La construyes para poder presentarte completamente para las personas y propósitos que realmente importan. Para que no seas controlado por tus antojos, tus estados de ánimo, tu necesidad de comodidad. Para que cuando la vida exija algo de ti, coraje, resistencia, claridad, no tengas que convertirte en esa persona. Ya eres esa persona, porque has estado practicando en silencio durante años. Así que aquí está la prueba real, la que Musashi te daría si estuviera parado frente a ti ahora mismo. ¿Puedes hacer el trabajo cuando nadie sabrá jamás que lo hiciste? ¿Puedes mantener la promesa cuando romperla no tiene consecuencias? ¿Puedes elegir el camino más difícil cuando el más fácil está justo ahí y nadie te culparía por tomarlo? Si la respuesta es no, está bien. La mayoría de las personas no pueden. La mayoría de las personas necesitan la audiencia, la responsabilidad, la recompensa externa, y no hay vergüenza en eso. Pero no lo confundas con la disciplina de Musashi, porque su disciplina no vino de querer ser visto. Vino de un compromiso profundo, de convertirse en alguien que pudiera respetar cuando estuviera completamente solo. Y eso no es algo que puedas fingir. O lo vives o no. Musashi murió sentado erguido, espada a su lado, pincel en su mano. La última línea que escribió: no tengo arrepentimientos. 4 palabras. No porque su vida fuera perfecta, no porque tuviera todo lo que quería, sino porque había hecho exactamente lo que se propuso hacer. Había caminado el camino, mantenido la práctica, honrado el trabajo, y al final, cuando el cuerpo falló y la respiración se ralentizó, no necesitaba preguntarse si había desperdiciado su tiempo. Lo sabía. No eres Musashi. No vas a pelear 60 duelos, ni vivir en una cueva, ni escribir un libro que sobreviva 400 años. Pero puedes hacer una cosa que él hizo. Puedes decidir, ahora mismo, en este momento, dejar de negociar con la persona que dices que quieres ser. Puedes elegir un corte, una acción aburrida, poco glamorosa, repetible, y puedes hacerla mañana, y al día siguiente, y al día siguiente. No para la audiencia, no para el resultado, sino porque decidiste. Y la decisión de un guerrero no es un sentimiento, es un hecho. Si esto dejó algo en ti, algo que aún no puedes nombrar, deja un comentario, una palabra, una línea, lo que sea verdad. Al algoritmo no le importa, pero a mí sí. Y si quieres más como esto, suscríbete. No porque necesite los números, sino porque este tipo de contenido no sobrevive a menos que las personas lo elijan sobre el ruido. Ahora ve a hacer el corte.